Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Ernesto Paiva, el exministro para el ecosocialismo y aguas. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Andrina. Bien importante su presencia porque entre muchos venezolanos está la preocupación de lo que se ha vivido en los últimos días a lo que corresponde a planes de abastecimiento de agua, y muchos se preguntan de quién es responsabilidad que esto esté ocurriendo en muchos hogares venezolanos. Ya se daba referencia de 3 años de sequía, ahora viene el fenómeno del Niño. Quisiera que nos hablara acerca de qué nos espera en materia de agua. Fíjate, venimos, como tú bien dices, de 3 años de sequía, es decir, ha llovido menos en el año 2013, en el año 2014 y en el año 2015. Ha llovido menos de lo que se esperaba, menos de lo normal. Y eso tiene impacto en los niveles de almacenamiento que tenemos en los embalses. Y por supuesto, afecta el servicio de agua potable. Yo te traía información tomada de INAME, información científica, donde nos muestra los sitios donde llovió menos, sobre todo, que es al norte del país. Tenemos estados como el estado Zulia, el estado Falcón, el estado Carabobo, el estado Vargas, y hacia oriente Sucre y Nueva Esparta, fueron los sitios donde se sintió más la sequía, que coincide exactamente donde vive la mayor población del país. Esto, para establecer números, que es importante siempre la imagen y el número, tenemos que en la región zuliana, Andrina, llovió el 45% menos. En Falcón, 40% menos. En el centro del país, 33% menos. En el oriente, 43% menos, y en Margarita, 47% menos. ¿En qué se traduce esto en cuanto a la situación de los embalses? Si nos tocara hacer un balance de cuál es la situación de los embalses a nivel nacional, ¿en qué porcentaje de déficit hay hoy? Si tenemos entonces embalses con bajo nivel. Esas pocas lluvias, ese es el panorama general. En líneas generales. Por supuesto, no es así en todos los embalses, tenemos particularidades en distintos sitios del país, pero el hecho de que hayan sido 3 años continuos, uno detrás de otro, ha impedido que los embalses se recuperen. Que haya un año seco es normal, porque el clima es variable. Lo malo es que no haya venido después un año lluvioso para que se nivelen los embalses. Ministro, estas son variables externas que no dependen de nadie, son variables incontrolables, pero sí hay variables que se están controlando y sobre las cuales muchos venezolanos tienen dudas, sobre todo de los planes de abastecimiento de agua. ¿Se están cumpliendo estos cronogramas? ¿Son debidamente notificados a toda la población? ¿Cómo hacer para que exista una estrategia comunicacional en la cual los venezolanos sepan cuándo va a haber agua en su casa, cuándo no, para tomar las previsiones? Y hay otra pregunta que le sumo a esta: la calidad del agua que está saliendo por las tuberías de todos los venezolanos. Voy a abordar los 2 puntos, los planes de abastecimiento y su cumplimiento y la calidad del agua. Pero antes no puedo dejar pasar el fenómeno del Niño. Estamos de 3 años de sequía y encima estamos ahorita en presencia del fenómeno del Niño, que augura pocas lluvias. Ese fenómeno del calentamiento del Océano Pacífico en nuestro territorio augura pocas lluvias, por lo menos hasta el mes de abril. Eso nos obliga a tomar acciones, eso nos obliga a tomar medidas. Una de las medidas son los planes de abastecimiento. Tenemos que modificar la frecuencia con que estamos prestando servicio con la idea de preservar los niveles en los embalses. Los planes de abastecimiento se están implementando, se venían implementando de antes. Ha sido necesario hacer ajustes en estos momentos, y en estos momentos de ajustes estamos haciendo las maniobras. Los sistemas de acueductos son sistemas dinámicos. En función de un comportamiento teórico que uno espera que ocurra, después se va verificando en la práctica. Y estamos haciendo los ajustes para que se cumplan todos los planes de abastecimiento en el país. Con el tema de la calidad del agua, nosotros garantizamos la calidad del agua. La calidad del agua de nuestros acueductos es agua potable, agua que se puede beber. Hablando de otra pregunta que quedaba en el aire, es cómo hacer para comunicar de manera efectiva cuándo va a haber agua y cuándo no en los distintos sectores del país, para que no nos tome por sorpresa que nos quedamos con el jabón puesto porque no había agua. Fíjate, como es tan distinto, los acueductos no son iguales en todo el territorio del país, funcionan de una manera distinta. La invitación es a que vayan a las páginas web de cada una de nuestras hidrológicas, donde están publicados, en todas las hidrológicas, están publicados los planes de abastecimiento de cada ciudad.
Hablando de las medidas que se pueden tomar de forma efectiva, ¿está previsto hacer como un esquema de revisión de las distintas averías que puede haber que produzcan que se despilfarre el recurso del agua? Sí, fíjate. Tenemos una situación de bajos niveles en los embalses. Eso nos obliga a ahorrar el agua, a ahorrar el agua. Yo creo que este es el secreto. Para que nosotros salgamos de esta situación y nos conectemos con las próximas lluvias, debemos ahorrar el agua. El agua no se puede desperdiciar. Y ahí tenemos que hacer acciones como gobierno, en los acueductos, en las aducciones, en las grandes aducciones, y como ciudadanos también tenemos que hacer acciones en nuestras casas. Estamos iniciando planes extraordinarios de mantenimiento. En Caracas la semana que viene inicia un plan extraordinario de mantenimiento tipo Cayapa, donde distintas instancias del gobierno aportan para que en el corto plazo corrijamos todas las fugas que hoy podemos ver en la ciudad. Estamos iniciando también planes de eliminación de tomas en las grandes aducciones. En las grandes aducciones, que por ellas transita el mayor caudal hacia las ciudades, a veces hay gente que se conecta ahí sin autorización. Esas tomas no autorizadas las vamos a eliminar para recuperar esa agua que hoy no se está aprovechando en el acueducto. Y el llamado es a que en nuestras viviendas hagamos lo mismo. Corrijamos cualquier fuga que tengamos en las instalaciones de nuestras viviendas, porque esa nos ayudará a ahorrar el agua y de esa manera garantizar los niveles de reserva para que podamos abastecer a toda la población. Hay una realidad de la que nadie escapa y es la situación económica. ¿Cómo hacer en el caso de que exista un hogar, un edificio que tenga una avería, que tenga una grifería rota, pero no cuente con los recursos para poder hacer la reparación? ¿Existen cuadrillas de Hidrocapital que pudieran dirigirse a realizar estos correctivos? Sí, las cuadrillas de Hidrocapital las tenemos dirigidas hacia el acueducto, hacia la parte común del servicio. Las reparaciones en la vivienda muchas veces son cosas muy sencillas, Gendrina. Muchas veces es una gomita en una llave. Y lo otro en las viviendas es el hábito de uso, nuestra cultura de uso, que ahí también a veces desperdiciamos el agua. Y cosas que alguien pudiera considerar irrelevantes son muy importantes en nuestros hábitos. Cepillarnos los dientes y cerrar el grifo cuando nos estamos cepillando, o cepillarnos solo con un vaso de agua. Al momento de enjabonarnos, cerrar la ducha. Al momento de enjabonar los utensilios, los corotos, como se dice en el fregadero, cerrar el grifo. Regar las plantas en la noche con mucha menos agua que la que se usa de día. O sea, estas cosas que son sencillas, que no hace falta recursos para hacerlas, inciden positivamente en que todos, entre todos, salgamos de esta situación. Son medidas muy sencillas y concretas. ¿Existe algún plan de una estrategia comunicacional para elevar ese nivel de conciencia entre los venezolanos y que tengamos un uso más racional del agua? Sí, próximamente veremos una campaña que busca sembrar valores y conciencia para que de manera permanente, no solo en esta coyuntura, nosotros seamos ahorradores del agua, porque el agua, además, el agua cuesta mucho potabilizarla y llevarla a nuestros hogares. Es un proceso muy costoso, requiere mucha energía. Y al momento que ahorremos el agua, también estamos ahorrando energía, entonces el beneficio es doble. Vamos a hacer campañas que buscan sembrar esos valores en los niños, en los jóvenes y en los adultos. En otros países del mundo existen planes de, por ejemplo, desalinizar el agua. En regiones venezolanas se practica, pero de manera muy aislada. ¿Existe algún plan maestro por parte del ministerio para crear plantas y hacer fuentes alternativas de agua? Sí, fíjate, el presidente Maduro nos ha orientado y nos ha pedido que no desechemos ninguna posibilidad de nuevas fuentes. Hoy está en funcionamiento una planta importante que entró en servicio hace poco en el complejo refinador Paraguaná, una planta desalinizadora que hoy está procesando 600 litros por segundo. Esa era agua antes que se le abastecía desde el acueducto y hoy la planta está desalinizando el agua y se independizó del acueducto de manera que todo el agua puede ser dada a la población. Planta Centro está arrancando próximamente una planta. Estamos instalando una que va a abastecer el aeropuerto de Maiquetía. O sea, en distintos sitios del país se están adelantando iniciativas para desalinizar el agua, pero es importante aclarar que no es la solución, es como un complemento de diversas fuentes. Igual estamos haciendo con pozos profundos. Ante esta contingencia estamos perforando pozos profundos en el oriente del país, en Carúpano. El gobernador de Carabobo anunció la perforación de pozos en Puerto Cabello, en San Francisco, en Zulia, en distintas partes del país también, aprovechando las fuentes subterráneas. Ministro, el mantenimiento de los embalses. Hace pocos días hubo denuncias de lo que estaba sucediendo en el embalse de La Mariposa.
¿Qué es lo que está pasando con los embalses? Porque muchos se preguntan si esta situación económica de alguna manera pudiera tener un impacto en el trabajo continuo de mantenimiento de los embalses. ¿Cómo están hoy en día los embalses en Venezuela? Sí, fíjate, lamentándolo mucho, hay gente que busca hacer politiquería con una situación como esta, como una coyuntura como esta. Y yo les pido que no lo hagan. Por el bien de nosotros todos en la sociedad, no podemos hacer politiquería con un tema tan sensible como es el agua. El agua de los embalses es potabilizada en las plantas y de las plantas sale que se puede beber a la población. No hay ninguna necesidad de estar alarmando a la gente, diciendo que el agua está contaminada, como se ha escuchado últimamente por políticos en este país. ¿Cuál sería el mensaje concreto para los venezolanos acerca de la realidad que nos espera con el agua? Porque esto también enciende las alarmas en muchos que dicen, bueno, ahora tampoco vamos a tener agua. ¿Cuál pudiera ser el mensaje para no generar caos y de alguna manera crear conciencia en los venezolanos acerca del uso racional? Endrina, ahorremos el agua. Ahorremos el agua, pongamos en nuestra parte, nuestro granito de arena para ser más conscientes en su uso y poder entonces satisfacer las necesidades de toda la población. Es importante que ahorremos y ahí el gobierno va a ser ejemplo en las instituciones públicas. Vamos a adelantar programas para que en las instituciones públicas no se desperdicie el agua y no se despilfarre. Hay un tema que tal vez no es inherente propiamente a su ministerio, pero es colateral porque el agua es transversal a todos los sectores del país, y es el alerta que ha habido por epidemias como el Zika, que lleva a muchos hogares venezolanos a tomar medidas para no tener aguas estancadas. ¿Cómo hacer con esas personas que están de alguna manera en estos periodos de racionamiento de agua, haciendo sus reservas de agua para que estos no se conviertan en focos de propagación de enfermedades y epidemias? Sí, ahí la recomendación es que el agua que tengamos que almacenar, en nuestra vivienda, la tengamos tapada. Es una recomendación muy básica y es en líneas generales para eliminar cualquier vector. Es tapar los envases donde tenemos el agua almacenada. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar o cuáles serían las estrategias fundamentales en esta coyuntura que nos prevé que podemos tomar algunas medidas para tratar de utilizar el agua estrictamente necesaria? Sí, fíjate, estamos implantando en el país salas de gestión comunitaria del agua, donde el pueblo organizado y las cuadrillas hidrológicas van a hacer mantenimiento, son los responsables de hacer mantenimiento en el territorio. En esa experiencia nos ha ido muy bien. Resulta que cuando el pueblo se involucra, la cosa sale mejor. Estamos con planes extraordinarios, te decía, para eliminar tomas ilegales en las aducciones, planes de ahorro en las instituciones públicas, planes de ahorro en los espacios privados, Contraloría Social, van a haber brigadas de guardianes del agua donde van a estar señalando si hay algún mal uso del agua, dando un plazo para que se corrija y verificando que el agua no se desperdicie. Bueno, le damos las gracias al ministro para el Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique.